tal? ¿Cómo estás? Bueno, ¿ya me diste qué pasó con, qué piensa la gente del acuerdo con el fondo? Sí, esto ya es una larga medición que venimos haciendo. Evidentemente el fondo sigue siendo una mala palabra para Argentina. Y es una mala palabra y tiene un 77%, llamémosle de rechazo, de aspecto negativo, porque de alguna u otra manera los argentinos, y en la memoria colectiva esto funciona. ¿Cuál es la pregunta que se hace en este caso? Si ¿Qué piensa de la evaluación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, en este caso del segundo tramo del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el 76.9 les parece que esto va a ser negativo. Esto daba entre 65 y 70% cuando empezó a hablarse del fondo en la Argentina. Ahora, sobre llovido mojado, llega este nuevo acuerdo. Lo que pasa es que la gente no entiende qué es lo que pasa con esta plata, digamos. Y bueno, el positivo y lo vemos. El positivo 20.9%. Y acá tenés el primer dato de lo que podríamos llamar el núcleo duro que está sosteniendo hoy a Cambiemos, especialmente al presidente Macri. Este es el valor que representa los que tienen todavía imagen muy positiva del presidente Macri, alrededor del 21%. Bien. El piso. Vamos a cambiar porque tenemos otra pregunta que estuviste haciendo para medir la evaluación de la actuación del gobierno para contener la inflación. Bueno, también hay un rechazo al tema de la inflación. Esto está relacionado con el dólar. Hoy el dólar volvió a subir en esta banda cambiaria que puede llegar hasta los 44. Hasta los 44 y desde los 34. Creo que ya muchos economistas, incluso liberales, criticaron duramente al gobierno por esta amplia banda cambiaria que lo lleva hasta 44 pesos. Fíjate que no es tampoco es menor el tema, si hablamos de 44 pesos, estamos hablando, si llega a 44 pesos en la banda, sin intervención del gobierno, estamos hablando de una nueva devaluación del 12%. Sí, y que además, ya poniendo a 44 pesos el dólar, ¿no? En esta franja que se puede mover y que puede llegar y estar en 44 sin intervención de nada, ya tampoco se estaría cumpliendo con el presupuesto del año que viene, ¿no? Porque en el presupuesto dicen 30, un dólar a 40. Estaban a 40. O sea, con lo cual ya están anunciando algo. No, ya Digo, pero es una desprolijidad total. Ni hablar de discutir el presupuesto en el recinto, porque creo que no hay seriedad en lo que se ha planteado. No porque propone el dólar a 40, por lo menos ya desde ese punto. De todas maneras, esto sigue preocupando a la opinión pública, por eso este 65% casi, porque en realidad todo lo que sea devaluación, va la inflación y la gente percibe que no se está haciendo nada por contener la inflación. Pensá que ya hay audiencia. Igual hay un 30 que bueno, y acá tenés el techo. Y acá tenés o sea, del 20 al 30, decís. Entonces, vos hoy tenés, y esto es lo que creo el núcleo duro de 20 y se puede ampliar hasta 30. Si analizás el discurso de Macri de hoy, que parecía un discurso más de campaña, ¿recuerdan los discursos de campaña? Más de 2015, ¿no? Que del 2017, le hablaba fundamentalmente porque al 20% ni necesita hablarle. A ese 20% de núcleo duro son los que piensan que aunque el dólar esté a 100 pesos, lo van a votar igual a Macri, porque Macri representa esta es otra la cosa. La suba del dólar. Acá tenés la suba del dólar, ¿ves? Acá también, ahí está más equilibrado. Y entre acá el 20 está y el 30. un poco más equilibrado. Claro. Acá mucha gente de este 30% se enoja, por eso hay 4 puntos de diferencia, porque está en ese grupo que realmente siente el dólar directamente, porque trabaja de alguna forma, vive el dólar de otra manera. El resto de la población, al dólar lo asocia con inflación. Entonces, a esa franja, a esa primera franja le está hablando Macri en este momento. Él quiere sostener esos 10 puntos en la estrategia que me parece que están planteando, es volver a avanzar sobre el gobierno anterior, volver a insistir con la pesada herencia recibida económica, después va a venir la insistencia sobre la pesada herencia política y se robaron todo. Que eso va a ser un poco más adelante. Vos estás hablando ya de la estrategia 2019. Es que ya está pensando en el 2019, porque un Macri de 20 puntos está fuera de toda conversación. 20% en la primera vuelta, Macri quedó afuera de la conversación.
haya o no haya unidad en el peronismo. Mirá lo que te digo. Un Macri de 31, 32% está dentro de la conversación y puede jugarse un balotaje, donde hoy preguntarle a los argentinos, por eso digo, hay mucha operación dando vuelta con respecto a la pregunta del balotaje, hoy preguntarle a los argentinos a quién votarían en un balotaje cuando 9 de cada 10 no llegan a fin de mes. Eso te iba a decir, teniendo en cuenta esto justamente, claro, y teniendo en cuenta una esto, falta de respeto preguntar claro, sobre un por balotaje. eso, bueno, igual se preguntan en las encuestas. Y hay 30% de indecisos que son indescifrables, con lo cual hoy el balotaje está muy lejano. Y las preocupaciones, bueno, y acá tenés, claro, economía. La economía, 26.9 la inflación, 25.4 salarios que no alcanzan y 17.3 la marcha de la economía. Pero cuidado, porque si le sumamos, porque de alguna manera está relacionada, el 23.2% de preocupación por la desocupación, esto suma prácticamente el 80%, y casi el 90%. Y ojo que con esto se están pasando de ser preocupaciones a ser miedo directamente. La gente está con miedo. Miedo porque no... Bueno, sí, lo peor es no llegar a fin de mes. Tenías también, vos diferenciaste preocupación de miedo. Sí, lo diferencio claramente porque además lo preguntamos. Sí, por eso. Y porque hay una importante diferencia. ¿Y esto qué significa? Ayer circuló por redes sociales un WhatsApp, un mail también en distintos formatos, de una hoja, de un cuaderno, de un señor que ganaba supuestamente 20.000 pesos y que necesitaba básicamente para vivir, con lo básico, claro. No estamos hablando 27.000, casi 28.000 pesos. ¿Qué hacía? ¿Qué dejaba de pagar? Claro, vos veías que lo que él ponía, lo que dejaba de pagar era su seguro médico. Claro. O sea, que tenía que abandonar algo tan importante como el seguro médico para poder llegar a fin de mes. Esto es lo que le está pasando a los argentinos. Por eso esto que hoy es preocupación, economía, desocupación, salud, empieza a convertirse en miedo. Y en miedo a que esto siga avanzando, porque la inflación con un dólar a 44... Gracias, Roberto, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Y la pobreza, 27.3% es el dato que se conoció hoy. ¿Creen en este número del INDEC? Sí, pero el INDEC hace un corte al 30 de junio. Sí. El arrastre en la próxima medición que va a tomar a fin de año debería dar un salto importante, claramente. Este 27, la pobreza era un poco más del 25% en la última medición. El primer trimestre de este año salió como empatado porque creció la actividad económica, el segundo no. De ahí llegamos al 27, el próximo tiene que dar un salto importante. Lo mismo pasa con el desempleo, ¿no? Que el desempleo claramente, 9.6, pero hasta mitad de año también. Hasta mitad de año, y en todos los casos, desempleo, pobreza y desigualdad, en el conurbano bonaerense, donde viven 12 millones de personas, la situación está más crítica. O sea, claramente hay varios lugares de situación crítica. El conurbano es el gran problema social de la Argentina. Sí. Recordemos que es el gobierno que prometió pobreza cero, ¿no es cierto? Entonces, en ese aspecto principal, que más era uno de los aspectos fáciles de resolver, está fracasando. Pero me quería referir medio minuto a los problemas de salud creciente que está teniendo la gente, porque hoy está suspendiendo los tratamientos. Ni hablar, como decía Bachmann, que deja su seguro de salud, y si tenía el premium pasa al básico, y si tiene el básico ya se fue del seguro de salud, sino que está incumpliendo los tratamientos. O sea, los tratamientos medicamentosos, farmacológicos puntualmente, no los cumple por falta de dinero. Es decir, bueno, como no me siento tan mal, dejo de tomar los medicamentos. Vos sabés que la hipertensión, por ejemplo, tomo caso, no tiene síntomas. Entonces vos te parece que no está tan mal, porque una cosa es el dolor, la hipertensión no tiene síntomas, una cosa grave estoy diciendo. Dejo de tomar los medicamentos todos los días como lo estoy teniendo, voy a tener problemas cardíacos fuertísimos y emergencias médicas próximas. Eso es lo que se está incubando en esta problemática social que Daniel describe muy bien. Quiero preguntar, Alejandro, ¿le crees al número del INDEC o crees que es un número...? Primero es cierto que está trazado, y segundo es el tema que es muy difícil saber. El que gana 10 pesos más, por ejemplo, que no es ¿cuántos hay apenas están del otro lado de la línea de corte? Yo opino que la pobreza es general, y opino que hay una pauperización tremenda de la clase media, porque con boletas que llegan de 4.000, 5.000, 6.000 pesos,
Si tenés que pagar el seguro de un auto 5.000, 6.000, más el cable que te va 3.000, 4.000. El seguro del auto y ponerle nafta al auto. Bueno, ponerle nafta. O sea, por eso yo creo que la situación es una situación que abarca a todos los sectores sociales. Por supuesto, los que menos tienen siempre son los que cobran más. Pero yo me quería detener en una cosa de los datos que se daban antes. Si hay cerca de un 80% que está en contra del fondo y del acuerdo del fondo, ¿qué clase de democracia tenemos nosotros que tenemos que bancar un presidente que va a seguir avanzando con eso y que en el 2019, en diciembre, se va a ir y va a dejar el tendal? Yo creo que hay que rediscutir eso. Yo creo que hay que rediscutir por qué los trabajadores y los sectores populares tenemos que bancar un presidente que contra la mayoría de la población nos está llevando un acuerdo que no se discutió en ningún lado, que ni quiere discutirlo. Pero también hay una responsabilidad, y vuelvo con el tema de la oposición, porque el presupuesto que se va a votar es ese acuerdo con el FMI, O sea, el presupuesto que se vota es el FMI. ¿Quiénes son los que van a levantar la manito? Porque no tiene mayoría el gobierno para aplicarlo. Yo creo que son tan responsables o más que el gobierno, y yo llamo a la gente, porque creo que acá es el pueblo el que tiene que resolverlo, a que salga a la calle. Yo creo que tenemos que tratar de impedir que se apruebe ese presupuesto, porque es un presupuesto que nos le guillotina la cabeza de la mayoría del pueblo trabajador. Entonces creo que ese debate de la democracia, porque yo cuando digo esto me dicen destituyente, o sea, a mí me mandan Twitter, ahí está el destituyente. Mira, yo creo que la democracia hay que rediscutir cómo es la democracia. Acá no hay un reinado donde un tipo dice cualquier cosa para ganar, no hace nada de lo que dijo, empieza a meternos planes antipopular y todos tenemos que quedarnos callados hasta que... quiero sumar hola, ¿qué tal? Hola, Gisela, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? Bueno, te voy haciendo algunas caras mientras lo escuchabas o... Bueno. Sí, no, digamos. A ver, digamos. Si las encuestas determinan la democracia, no sé, los partidos de izquierda no deberían existir. Pero existen y están. O sea que, digamos, lo primero. Segundo, si el 80% está en contra del fondo, bueno, ok, sacalo al fondo. No hagas ningún acuerdo con el fondo. ¿Y entonces qué haces? Porque el agujero fiscal lo tenés y nadie te está financiando. Entonces, ¿qué haces? Bajar el gasto público, digamos, en varios miles de millones de dólares para ajustar al fisco. ¿No dejás de pagar la deuda? O dejás de pagar la deuda. Y esa plata la volcás a salud, a educación, a todo, hermano. ¿Cuál es el problema? Hay otro plan, no es el tuyo el único. O dejás de pagar la deuda, claro, y explota el país, el dólar se te va a 150. No, explota ahora. ¿Qué le van a provocar un argentinazo con este plan, papi? El dólar a 150 si no pagas la deuda. O le subís más los impuestos a la gente, o lo que le gusta al kirchnerismo, emitir plata y generar inflación, digamos. No es razonable plantear ese igual acá tema. la inflación sigue subiendo. Claro, no, sin duda. Ustedes llevaron al desastre al país. Él no tiene nada que ver con el gobierno. No sé por qué decir ustedes, digamos. Yo no soy ni macrista ni kirchnerista, entonces, digamos, yo soy un analista de la economía y la economía tiene restricciones. Entonces, si vos en tu casa gastás más de lo que ganás, está perfecto, pero te la tienen que prestar. Pero si un día se gasta más porque se paga deuda de más, hermano. Tenés déficit primario. 78.000 millones de dólares. ¿Y por qué se paga año, deuda? Papá. ¿Por qué se paga deuda? ¿Entendés? ¿Por qué paga deuda? Y porque nos han endeudado, ¿Por porque qué nos paga endeudó deuda? el gobierno, porque nos endeudaron todos. ¿Por qué paga deuda? se pagan deuda? Porque están ligados a los bancos, porque es un gobierno de empresarios, porque es un gobierno que banca ese sector. Por eso pagamos deuda. 1 más 1, 2. ¿Por qué no pagamos deuda? Pagamos deuda porque se han endeudado. Y bueno, porque gastaron más que lo que ingresó. Pueden gustarnos el método y el resultado de la encuesta, pero la realidad es una y es la que se vio el martes con el paro general, es la que se ve cuando uno camina por los barrios, lo que se ve en el aumento de la pobreza, que es palpable y lo vemos todos nosotros en los lugares de trabajo, en nuestras familias, en los lugares de estudio. Entonces, si la preocupación de la gente está en los números que está puesto ahí, pero al margen de la encuesta, hay una realidad de que está claro que no vamos a solucionar los problemas del empleo, de la educación y demás, si en el presupuesto del año que viene lo que aumenta exponencialmente son los intereses del pago de la deuda externa. El conjunto del acuerdo con el FMI, y salen los diarios, no es que lo dice la izquierda, no es que lo dice el Frente de Izquierda Socialista, lo dicen los diarios, los analistas que defienden a este gobierno, dicen que el acuerdo es para llegar a pagar los intereses de la deuda externa. Entonces, hay que elegir las prioridades del país. La del gobierno es la deuda, la nuestra, el Frente de Izquierda, es la salud, la educación, el trabajo, entonces por eso nos vamos a oponer al proyecto. A ver, Yamil, ¿qué querés decir? Los modelos en el mundo que se han aislado del concierto internacional y han elegido dejar de pagar la deuda y eligieron vivir con lo nuestro y el nacionalismo falopa que se propone, Venezuela, Cuba, digo, todos países que tienen niveles de calidad de vida. Yamil, no. A ver, el pensamiento mágico aplicado a la gestión de gobierno
le arruina la vida a millones de personas, genera crisis humanitaria. Ustedes. Y la única manera que se sustenta Lo en el único mundo que yo sé es con que, por violencia, ejemplo, con asesinatos. en Santiago del Estero Digo, el 44,7% es pobre. Sí. En Corrientes, provincia que ¿Quién gobierna en Santiago? ustedes, Perdón, ¿quiénes gobiernan en Santiago del provincia que Estero gobiernan ustedes, hace 30, 40 años? 36,8%. bien. Jujuy, 30,3%. Me estás no hablando de llega a la todos lugares. canasta Me estás básica. hablando de Dos todos lugares. Gobiernan Cambiemos. Te digo, me estás nombrando todos lugares Sí. que, por ejemplo, por ponerte un dato práctico, Sí. el costo que tienen en gasto político en la legislatura, Chaco, por ejemplo, es la provincia que más gasta por diputado en toda la Argentina y es la quinta provincia más pobre. El problema acá es la clase política en buena medida. Hay 3 que provincias vive- más pobres, 2 gobiernan Pero, perdón, Cambiemos. yo no- pero es más, hablemos- y te sumo, si pero querés, el te problema sumo no arrancó provincia con de Buenos Cambiemos. Aires. Perdón, pero el problema no arrancó. 31,9% Pero no importa de lo que. pobres. A ver, el tema concreto es que el problema no arrancó con Cambiemos. Y de hecho, en la restricción con la que No, se pero la encontró empeoró Cambiemos. Cambiemos. En las 3 provincias que mencionó Natalia, los índices empeoraron y son provincias gobernadas por Cambiemos. Pero A porque eso el es lo problema que dice vos Natalia. tenés es un déficit estructural, que lo venías pagando, de hecho, con la deuda que antes ibas a buscar en el sector privado internacional. Se te acabó la capacidad de endeudamiento. Y como tanto las provincias como el Estado Nacional gasta más plata que la que tiene, cuando se te acaba el financiamiento y empieza a ajustar la política, como buena parte de la economía depende de la política, aparece la recesión. Claro, pero- Acá el problema que pero tenemos iban a llegar la es lluvia de que, perdón, inversiones. te lo tiro en términos concretos, de los últimos 80 años, solamente 5 Argentina tuvo superávit fiscal. Es decir, gastamos más plata que la que tenemos, pero a diferencia de otros países, a ver cuál sería. Economista. Va en tecnología. Se genera la máquina de viajar en el tiempo, primero hasta 2003, después 80 años atrás, y se anula el gen del peronismo. Porque es tremendo escuchar no es el peronismo. el nacionalismo falopa, dejaste digamos, un minuto? Sí, es sí, denostar sí. la política. Para nada. Justamente es Una- evidenciar el una- pensamiento mágico que domina un planteo como Una el de cosa- Bodart, que la Bueno. alternativa al Fondo Monetario es el Pobreza reajuste cero de shock. es un pensamiento Digo, mágico. No, es pensamiento mágico. yo porque- A ver, te digo una Alejandro. cosa. Yo creo que Sí. el PRO y el mejor equipo de la historia, todos ya fracasaron. O sea, yo creo que hablar con fracasados es al cohete. Digo, Qué bueno que para- estás hablando con liberales. A que Cuba, ninguno- a Cuba además, a yo Cuba le va creo- fenómeno. yo che. creo- yo no soy- A la Unión, Mira, la yo Unión, no tengo nada que la ver Unión con Soviética Cuba, se cayó en el pero 90, por lo menos digamos, hace estudiá 20 para- años que pero se eliminaron tu si modelo. en estudiaras aquel un momento. poco, porque- sabrías que estás hablando con Fracaso. gente que ha Digo, sido no, crítica de Cuba. ah, Pero como sí, no claro. estudias No, nada. porque Perdón que Cambiemos- no estudiamos tu biografía. son Bodart. puros Perdón, piripipí. perdón que no estudiamos tu Yo biografía. creo que fracasó, pero la Unión fracasados, Soviética o sea, que peor. ahora vengan ellos a decir qué hacer cuando el país es un desastre completo. O sea, yo creo que acá... A ver, pero Producto pará, yo le quiero preguntar a los dos. personalmente, No, pero le déjame pregunto a decir una Iván. de la cosa, porque austeridad no te fiscal. dejan No, pero hablar, le quiero son preguntar, le antidemocráticos, no te dejan le hablar. pregunto a Iván, le pregunto yo Déjame también. hablar. ¿A ustedes creen, la verdad, ven la realidad, ven cómo están las cosas? Dicen, ¿la cosa está bien? ¿Vamos bien? Pero, no, déjame Este es que- el, pero- digo, Pero me vemos dejan- el dato de porque pobreza. No me dejan hablar, no me dejan Pero yo Pero quiero quiero decir que me una cosa. contesten si ellos No, yo sé, ven yo que quería la cosa decir una está bien o cosa. mal. No, la realidad es delicadísima, es mala, la pobreza está aumentando, la inflación ha se ha empeorado en los acelerado. últimos 3 años, sí, ¿o no? la inflación se ha acelerado. Ahora, producto de la austeridad fiscal, no. Si no hubo austeridad fiscal. Pero quieren más Produ- ajuste, produ- más despido, más bajos salarios. pero es lo Eso que vos pedís, proponen, vos es lo lo pedís. único que piden. No, Si no, vos no querés deuda, no, que- yo te quiero Alejandro, recortar a Alejandro, vos. Yo Alejandro. quiero Yo no soy empleado público, Yo quiero discúlpame. recortarle a vos y a los intereses que defendés. Alejandro. Yo quiero ajustar a los que más Perfecto, tienen. Quiero impuestos progresivos para toda la fortuna. Claro, sí. Quiero dejar de pagar un mango hasta que no se audite. Y primero quiero que no haya un pobre. Pero- No puedo. 78.000 millones de dólares este año se fueron en deuda. ¿Qué se puede hacer con esa plata para levantar el país? Porque creo que primero hay una deuda, que es la deuda social. Son dos modelos distintos. Quiero Porque sumar todos a- los números en los este ordena sector- esta gente para mantenerle la ganancia a los mismos de siempre. Alejandro, Por ya eso el probamos mundo, lo tuyo. el mundo de ellos es el 1% Perdón. en la riqueza más absoluta y En el 99 mundo la pobre. pobreza extrema viene Ese es el- bajando, ese- viene creciendo la calidad de ¿De vida de qué todo el mundo. hablás? Mirá Por- el mundo. pero Justamente, deja- salí- estudiá los salí de un datos, tupper, estudiá los salí datos. de un O sea, tupper, yo viejo. lo que A ver. Alejandro propone, lo más curioso, es que Argentina ya lo hizo. O sea, en el ¿Ah, sí? 2001... Yo no me di cuenta. Ah, no. En el 2001 Rodríguez Sá dijo, no vamos a pagar la deuda externa y lo aplaudieron todos en el Congreso. Digo, ¿y qué pasó? La pobreza pasó de 25 a 50%. Y duró ¿eh? un día, hermano. No. Un día duró. No. La renegociación de la... Un día El canje duró, vino un después. día. Aparte Entonces, no se va lo a de- pagar. Lo de Bodar Porque no ya es lo que probamos. Lo de Bodar ya lo probamos. Y fue Pero un no seas desastre. chanta, Fue un desastre social. Pero no seas chanta. Decí la porque verdad. No seas No, no chanta. lo No te probaste. Decí la verdad. diciendo la verdad. Ya ¿Qué tengo dejamos que de ver yo pagar con la eso? deuda. Es Ya dejamos de mentira. pagar la deuda y no Es funcionó. mentira, No, es pero no dejamos de mentira. pagar la Se han deuda. pagado cientos de Se miles de canceló la millones. No deuda seas después. mentiroso. Se Todos declaró los el gobiernos, default. desde la democracia para declaró acá,
el default. Han pagado y pagado y pagado y por eso se ha hundido el país. Alfonsín prometió no pagar y pagó. Menem pagó, vendió a la abuela. Kirchner pagó 200.000 millones de dólares, le pagó 10.000 millones en mano al FMI. Por eso estamos como estamos, porque la pobreza no va a terminar en este país mientras todo lo que producimos se va afuera, hermano. A ver, y ustedes ¿cómo cambiaron las lo leyes sumo acá. para que además Vamos. de deuda, le permitieron a todo el mundo que venga, haga ganancia y se la lleve afuera, como estamos participando de la timba Claro, esta. quiero sumar Por un- eso no levanta el país. Un segundo. Pongamos cepo, dale, Daniel, mejor. lo quiero sumar de este lado a Daniel, que está a callado ver, escuchando. está claro que la situación está empeorando, claramente. Lo que está haciendo el gobierno ya se hizo otras veces, que es tomar deuda, acumular deuda, tomar más deuda para pagar los intereses de deuda, y el presupuesto, o a dónde va, implica déficit cero en términos primarios, solamente para garantizar que se va a pagar la deuda. Esa es una parte. La otra parte es la estructura productiva argentina. En realidad, antes de la corrida bancaria, la lógica del gobierno era que la Argentina era soja, minería, sector financiero y salarios bajos. A esa idea argentina le sobran 20 millones de personas. O sea, hay un modelo, un esquema, una idea a la que le sobran 20 millones de personas y eso solo genera conflictividad social. Además, tuvo una corrida Bueno, ¿qué cambiaria. hacemos con esos 20 millones de Perdón, personas? porque Le pregunto. perdón, ¿puedo, Sobra la- 20. ¿dónde? ¿puedo hablar? interesa? Digo, primero ¿no les que interesa? en la Argentina se ve que acá el mueren de diputado hambre, ¿no? no tiene Que digo, queden sin para trabajo. empezar hay un problema de datos, digo, son 12 millones la cantidad de trabajadores en la Argentina. Digo, por ende, no sobran 20 millones porque de base ni siquiera hay 20 millones de trabajadores. Para empezar. Segunda cuestión, desde que asumió el Pero gobierno. vivimos 44 Cuando asumió el millones, gobierno ¿no es? había 12 millones de trabajadores registrados. Ahora, aún después del problema que estamos teniendo en todo este tiempo, tenemos 12.400.000, es decir, la cantidad de empleos registrados. Hay más empleo. No, pero no estabas hablando de empleo. Aumentó el empleo registrado, cayó No, pero, para, en este Camil, periodo. No se te puede aclaro, discutir no con estaba hablando de mentirosos empleo, él seriales. estaba No se hablando puede de discutir. habitantes de la No estoy diciendo que Argentina. le sobran 20 millones de trabajadores, sino de personas. De La Argentina tiene personas. Pero- 44 millones de personas. Pero si justamente estamos aumentando la cantidad de personas empleadas, No. está aumentando la No, inversión no, pero social. el país no es maravilloso. cierto, Falta Camilo, que eso digan es que un vivimos mejor dato, que no es Alemania. ya que verdadero. estamos Porque en el el- desempleo Está aumentó. Para ser Claro. claro, el desempleo aumenta la cantidad de gente que busca trabajo, aumenta la PEA, la población económicamente activa, porque aumenta la cantidad de gente que busca trabajo, en esencia pues no le alcanza la plata y hay más gente que sale a buscar trabajo. La mitad de los jóvenes son pobres y hay un problema estructural de creación de trabajo y los próximos indicadores van a dar peor. Eso Es el que hay un propio dato más gobierno duro, lo además- plantea. Daniel. y Hay un además dato más duro. complementándolo con lo que dice Bajó alguna pequeña porción la brecha entre ricos y pobres, Sí. solo porque creció el trabajo Trabajo negro. informal. Claro. ¿Puedo hacer Claro, una Nicolás, pero- Nicolás, un No, sí, segundo. porque sí. antes se decía las cosas que ya fracasaron y cuando el pueblo argentino, como se mostraba en unos casi 80%, tiene una memoria de lo que significa el FMI, en la historia reciente del mundo, los acuerdos del FMI, ¿dónde terminaron? ¿Dónde está Jordania hoy? ¿Dónde está Costa Rica? ¿Dónde está Portugal? ¿Dónde está Grecia? Son todos países que siguiendo las recetas del Banco Mundial y del FMI saltaron por el aire y es el gobierno el que tiene el tren sobre los rieles de ir para ese lado. Entonces es muy urgente la Sofía, movilización para Me frenarlo. gustaría hacer una pregunta. ¿Por qué el mismo día que se anuncia este nivel de pobreza y el aumento de la pobreza, el presidente da una conferencia de prensa diciendo que van en el camino a bajar la pobreza? ¿Por qué hoy, este mismo día, se publica en el boletín oficial la decisión de recortar nuevamente las pensiones no contributivas a discapacitados? Y te sumo, Pregunto, porque recortar digo, la tarifa porque lo ven social, como un ¿no? gasto. Recortar la Sí, tarifa gasto social. la Porque tarifa todo lo social. ¿Por qué social lo el ven como un gobierno gasto? hoy Lo ven volvió, como un gasto a apeló el recortar. fallo de Adriana Camarata? Era un fallo de la semana pasada de una jueza en primera instancia que determinó que en el término de 10 días se tenía que restituir las pensiones no contributivas a discapacitados que se les había quedado. Sí. ¿Por qué entonces, si el gobierno quiere bajar la pobreza, No, y que lleva adelante Y la este tarifa tipo bueno, de pará, y las políticas? tarifas La sociales, tarifa no puede social Porque pasar no por quiere alto, bajar pasar la por alto de pobreza, la quiere hacer tarifa más ricos a social. los que son ricos. Yo, mira, yo te digo La sinceramente, eliminación de la tarifa yo creo que social. no hay Yamil debería posibilidad, responder con este eso. gobierno no hay ninguna posibilidad de diálogo, no hay ninguna posibilidad de nada. Yo creo que ya se acabó todas las posibilidades. Yo te lo digo sinceramente, yo creo que hay que trabajar para que se vayan lo antes posible. Y no me voy a arrepentir como muchos que lo dicen por ahí, después cuando van a otro no quise decir. Yo creo que se tienen que ir, que el pueblo argentino se tiene que levantar para echarlos a patadas. Porque Dos o tres datos. lamentablemente, Marcelo. Dos o tres déjame datos terminar la sobre- idea, lamentablemente creo que el que trabaje para que esta gente se quede hablando de gobernabilidad, hablando, ¿me entendés?, de democracia, el que plantee que esta gente se tiene que quedar hasta el 19, trabaja para que haya más trabajadores en la miseria, más despidos, más pobreza, más marginalidad. A ver, y Dos o no lo tres podemos datos. A ver, permitir. dejemos Dos o que tres hablemos datos. todos, Marcelo. Respuesta a lo que decía ella. ¿Por qué atacan a las pensiones? Esto es la lógica del CEO, ¿no es cierto?, del gerente de empresa. Ve números.
tiene que reducirlos y punto. Entonces, ¿dónde puedo achicar? En tal y corto la lapicera roja y se acabó. Claro, yo lo porque que la quiero- misma cabeza que utilizan en la gerencia de una empresa, la utilizan Lo que como quiero funcionario marcar es público. que es muy siendo importante absolutamente cosas distintas e incompatibles. Un punto. Otra cosa, lo que decía Yamil. Es falso que creció el trabajo registrado. Decreció porque en el fondo lo que creció es el monotributismo, que es un trabajo absolutamente devaluado, que está claro que Perdón, es muchos fraude abogados somos laboral. monotributistas y no está devaluado, te aseguro. Sí, está devaluado No está porque devaluado. es fraude laboral. No es fraude mi laboral. actividad justamente. Perdón, los cuentapropistas no somos fraude laboral. Sí. No, no, me vas a Bueno, decir te a mí puedo- que soy un fraude laboral. Si me das un estás minuto, te lo acusando un explique. delito a mí. Si me das un minuto, te lo Está bien, explico. digo, para que no digamos cualquier cosa. No son de cualquier las cosa, te lo patronales. fundamento. Son Aquella las patronales persona que que en lugar de contratan estar monotributistas registrada... para pagar No, pero es garantía. importante que Yamil sepa por qué está pasando hoy, crece el monotributismo, que él cree que es importante pagan o los es un impuestos. trabajo adecuado. El monotributismo es absolutamente un fraude laboral, porque se está aplicando a trabajadores que tienen que estar registrados y Pero asalariados eso es fraude y cobrar laboral, 13 no es el salarios monotributismo. y no 12 Una cosa es el fraude sin, laboral, sin que la justicia lo debe respaldo investigar, social. que el Ministerio No, de bueno, Trabajo debe Es un auditar. atajo, porque es Y un, otra cosa es es un el fraude laboral, Yamil. No, Y el monotributo. eso a está ver, pasando no hoy. demonices una institución fiscal. Digo, una No, cosa es que haya Una empresarios institución fiscal que bien abusen utilizada. y que en Está haciendo- consecuencia Yamil. deben rendir cuentas ante la justicia y cometen un delito de fraude laboral. No, Y otra ¿qué? cosa es pero una ¿qué institución delito si fiscal. la justicia, no si la, estamos diciendo si cualquier la hoy cosa. Secretaría de No, Trabajo? Marcelo, no puede decir cualquier cosa. en Yamil, serio. no es cualquier cosa, Está te diciendo, vuelvo a si fundamentar. conoces empresas que lo hacen, sí, denuncialas. bueno, Bueno. te doy. La hoy Secretaría de Trabajo convalida el fraude laboral a través del monotributo. Entonces, ¿a dónde Denuncia vamos penalmente a los denunciar? funcionarios Los que sindicatos están nos apañando cansamos de prácticas denunciar ilegales. el fraude laboral Marcelo, que es muy significa el fácil venir y monotributo. decir cualquier cosa. No es Tenés los cualquier mecanismos cosa. legales. Bueno, está bien, si para Tenés vos los mecanismos mi legales palabra para es cualquier hacer las cosa, por denuncias. más que te lo fundamente, No, bueno, hacela, quedate hacé con las tu denuncias. teoría y hacé crecer el Pero monotributismo. hacé las denuncias tranquilo. Bueno, si conoces, pero denuncia. ¿cómo vamos a hacer una denuncia en donde la autoridad laboral está ausente? Denuncia a la en lugar de autoridad aplicar. por abuso de autoría e incumplimiento de los deberes del funcionario público. Yo te Mirá, asesoro yo te voy a dar un legalmente, no dato. tengo ¿Sabés gratis, mirá. cuántos expedientes de denuncia tiene este ministerio que cajonea? El ex ministerio, la Secretaría de Trabajo, 25.000. ¿Y sabés por qué no hace nada? Porque los funcionarios que están en el ex Ministerio de Trabajo, perdón porque insisto, porque no puedo creer que sea una Secretaría de Trabajo, son todos gerentes de empresas. Entonces es imposible que El vos como exministro no sindicato tenía una vayas a hacer un trabajadora en planteo en negro en la defensa de un ca- en la trabajador, porque no prospera ni en la mesa de Marcelo, entrada, tenés la ni sede mucho menos en judicial, la Secretaría. Tenés la denuncia penal En contra la los ciudad de funcionarios. Buenos Aires Ocupate. es peor aún. Si vos Pero, llevas a perdón, una si mediación es muy fácil venir a la a un tele trabajador y acusar en abstracto. bueno, Ocupate. te doy otro ejemplo, Ocupate. Yamil, para que vos que sos Como yo me funcionario ocupo de los público a ver temas, si lo podés ocupate. solucionar. Vos llevas a un trabajador con un problema laboral a la Secretaría de Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires y lo sentás con un mediador para explicarle delante del mediador lo que el empleador incumple. ¿Y sabés qué hace el mediador? Le da la razón al empleador No es y cierto. le dice que no Yo puede voy- hacer yo nada voy a al la Secretaría de trabajador, que si Trabajo quiere en vaya defensa a la de justicia. trabajadores y muchas veces me fui con acuerdos favorables. Se ve que Está tenés una falseando. suerte bárbara. Conseguiste porque mejores hoy, abogados. Hoy cientos de miles de casos que se van con las manos vacías. ¿Sabés qué le dice la Pero eso es la Secretaría de litigiosidad Trabajo laboral, de Marcelo. la Ciudad de Buenos Aires? Recurra a la justicia, búsquese un abogado. Y sí. Entonces, es evidente Eso es una que están controversia, así se promoviendo resuelven el las fraude cosas. laboral. Por eso es una trapa prejudicial y por eso, si no tenés un acuerdo, vas a la justicia. No, yo lo que No digo sé A qué ver, pretende. Daniel, sí. para separar la paja del trigo, es evidente que está aumentando la pobreza, aumenta la desocupación y se va a complicar mucho la situación social. Quienes gobiernan, más que andar confrontando con el resto, deberían dedicarse a gobernar, deberían definir alguna política seria y razonable, por lo menos para ponerle un piso a la crisis. Es de verdad muy difícil la situación en materia de salud, en materia educativa, en materia de comedores. Cualquiera que vaya a un comedor va a ver la cantidad de gente grande que no sabe ni cómo entrar a un Van a comedor. seguir adelante. ¿Coincidís, Todo Iván, eso con el van a diagnóstico seguir este? adelante. ¿Coincidís con el diagnóstico que da Daniel? Yo en lo que coincido es que la situación económica y como consecuencia la social se ha deteriorado porque el gobierno no presentó un programa sostenible. Ahora, dada la situación de crisis y de urgencia, me parece que se han tomado medidas que más o menos van en la dirección de resolver las urgencias, ¿no? O sea, ¿Argentina qué problema tiene? Bueno, tiene un déficit fiscal muy grande que no puede financiar, ¿sí? Eso se puede resolver de manera ridícula, como no pagar la deuda, o de una manera más o menos razonable, de decir, bueno, ajustemos las cuentas, bajando el gasto, algunos querrá subir impuestos, ok. Bueno, y la otra es decir, pedir el salvavidas al FMI, pero ajustando.
porque si no, no te va a creer nadie que vas a poder pagar tu deuda. Y la otra cuestión es la inflación. O sea, Argentina hace 50 años que tiene más de 2 dígitos de inflación por año. Y eso es ridículo. Nadie invierte en un país con semejante desorden. Entonces hay que terminar con la inflación. Y Banco Central ayer dijo, bueno, no vamos a emitir más dinero, ¿sí? Se acabó el tema de emitir para terminar generando inflación y que no pasa nada. Entonces, bueno, me parece que sin eso no es suficiente para que este país vuelva a crecer. Pero es necesario. O sea, no es condición suficiente, pero es necesaria. Sin eso, olvídate. Falta muchas cosas más, obvio. Pero sin eso, Iván, está gracias, sé que te tenías que ir, así que gracias. Ahora voy a recibir a Ginés González García para hablar y ahora seguimos acá. Dale. Último momento. Primicia.